Y como te he mencionado, el tema del día de hoy es plan de redacción, ¿ok? Ahí están los datos, entonces damos inicio a la clase. Tendremos que analizar etimológicamente, o mejor dicho, conceptualmente separado las palabras que componen el título de este tema, ¿no? Plan de redacción. Obviamente plan lo vamos a referir pues a organizar algo para poder llevar a cabo una idea, ¿no? Un plan es una estrategia, es un conjunto se podría decir un conjunto de estrategias, de técnicas para poder alcanzar algo, ¿ok? Ese es un plan, pero está organizado, ¿no? Ahora, redacción, nos referimos nosotros a redacción, aquello que tiene que ver con escribir, con elaborar un texto. Ya se utiliza el término redacción cuando vamos a elaborar un texto. Ahora, junto los dos, el razonamiento verbal va a convertirse en un ejercicio, en un tipo de ejercicio. Obviamente, ya no vamos pues nosotros a redactar un texto porque ya está redactado. Lo único que vamos a hacer es organizar este texto, porque aparece en el ejercicio de manera desordenada. O dicho de otra manera, el plan de redacción es un ejercicio de razonamiento verbal que consiste en ordenar lógicamente un grupo de 4 o 5 ideas, oraciones, subtítulos, como tú quieras, ¿ya? Para darle coherencia a un texto. ¿Ya? La palabra clave de esta definición, hijo, señorita, es que debemos ordenar un texto. Ahora, este texto no aparece de forma completa, sino aparece separado por oraciones, ya como tú puedes ver en el ejemplo. Normalmente están enumeradas de forma romana, ¿ok? Entonces está desordenado. Pueden venir 4 o 5 oraciones, eso va a depender de la extensión del ejercicio, pero la idea siempre se va a mantener, que es pues ordenar, ¿ok? Ahora, este ordenamiento que yo le voy a dar, este orden que yo le voy a dar a las oraciones, deben tener lógica, ¿ok? No puedo ordenar como se me da la gana, sino ordenarlo a partir de algo lógico, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos un texto en el cual está, pues, preparar un postre y luego degustarlo, obviamente va a haber una oración que me va a decir eh, que ya terminé de hacer el postre y que ahora estoy probándolo. Por lógica, ¿no? Por lógica, esa oración yo no la voy a colocar primero, porque antes de probar un postre debo hacerlo, ¿no? Entonces, no te olvides que en plan de redacción lo que debes hacer es ordenar de manera lógica. En las alternativas, como puedes observar, viene un sinfín de propuestas de orden, ¿ok? De diferente índole. Entonces, tú no vas a guiarte de las alternativas, sino tienes que hacer de acuerdo a un plan, a una estrategia que dentro de un momento vamos a ver, ¿ya? Al costado nos dan algunas ideas de lo que sería el plan de redacción o lo que debemos tener en cuenta al momento de enfrentarnos a un ejercicio como este, ¿no? Dice acá, un plan de redacción sigue un planteamiento deductivo que parte de la idea más general hasta llegar a la idea más específica o particular. En otras palabras, ese texto que aparece en oraciones enumeradas de forma romana, va a haber una idea que nos habla de algo más general. Y, y después, a partir de esa idea general, vamos a ir hilando las otras oraciones que ya son un poco más específicas. Dentro del razonamiento verbal, el plan de redacción es un tipo de ejercicio, como te he comentado, formado por una estructura de 4 o 5 unidades informativas, a lo cual nosotros vamos a llamar simplemente oraciones, ¿ya? Normalmente vienen 5, a veces, rara vez, vienen 6. Estas unidades, o sea, las oraciones, deben ser ordenadas en función al tema o al título que encabece el ejercicio y de acuerdo con ciertos criterios lógicos deductivos. A ver, aquí hay dos ideas que voy a tomar. Primero, es que debes guiarte a partir de lo que dice el título. Si el título dice, como hace un momento te puse, de ejemplo, preparación de un postre, obviamente, entonces ese título a ti te va a ayudar a entender que las oraciones
va a haber pues una preparación sobre un postre, por lo tanto va a haber una secuencia que debe seguir, ¿no? Si el título dice pues, no sé, de repente el nombre de una persona, por lo tanto, sería pues que va a hablar de su biografía de esa persona. Por lo tanto, debo empezar desde el nacimiento hasta su muerte en el caso de que esa persona ya esté muerta, ¿no? Entonces, eso es guiarme por el tema o el título. Lo segundo que dice esta parte es que debes conocer ciertos criterios lógicos y deductivos, a lo cual nosotros simplemente le vamos a llamar criterios. O sea, para ordenar un ejercicio de plan de redacción es necesario conocer criterios. Y esos criterios lo vamos a ver también dentro de un momento. ¿Ok? No te olvides. Entonces, la idea, la síntesis de esta primera diapositiva sería que el plan de redacción consiste en ordenar oraciones que están desordenadas. Y que para poder ordenar, yo debo conocer criterios, ¿ya?, de ordenamiento, y que mi orden debe tener una lógica adecuada. ¿Ya? Bueno, joven, señorita, copia, por favor. Se puede observar Se puede observar en este esquema, que podemos ver aquí en la diapositiva, eh, una organización de lo que es plan de redacción. Primero, vamos a organizar lo que en la diapositiva anterior ya hemos leído, ¿no? Plan de redacción sería, pues, es un orden de ideas lógicas para desarrollar un tema, según lo que dice el esquema. Ahora, este orden de ideas lógicas para desarrollar un tema se utiliza a través de una secuencia que nos da un texto completo. Recuerda, en plan de redacción, las oraciones que nos vienen son completas. ¿Ok? No hay una oración de más. Ahora, para yo poder ordenar esa secuencia de oraciones, debo conocer los criterios deductivo, cronológico y causa y efecto. Estos criterios los vamos a ver en la diapositiva que viene. ¿Ok? Abajo dice que tiene una estructura. Esta estructura tiene un título, como tú has visto en el ejemplo anterior que te mandaba a copiar. Tiene enunciados, que son las oraciones del 1 al 4, numerados de forma romana, y tienen una relación, o cuentan con una relación, que es el orden que yo le voy a dar. ¿Ok? Entonces, todo eso ha venido en la diapositiva anterior. Lo nuevo de este esquema es que presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Quiero que entiendas esto. A ver, te explico. En las 4 o 5 oraciones que van a venir en el ejercicio, en esas oraciones que van a venir que tú tienes que ordenar, debes conocer que una de estas oraciones va a ser la introducción. Si son 5 oraciones, las 3 siguientes van a ser parte del desarrollo y la última oración va a ser la conclusión. Entonces, si son 5 oraciones, va a haber una de introducción, 3 de desarrollo y una de conclusión, que es un total de 5. Y si son 4 las oraciones, uno va a ser de introducción, 2 de desarrollo y uno de conclusión. ¿Ok? Así va a contener. Ahora, eso quiere decir que la primera oración o la oración que tú vas a colocar como la que va a comenzar el texto, esa oración va a pasar a ser la introducción. Esa oración que va a dar inicio al texto llamado introducción debe contener lo siguiente para que sea la introducción. Debe presentar un antecedente o debe ser una presentación del tema, puede ser etimología de alguna palabra, puede ser la definición del tema, las causas del tema o simplemente la idea más general. ¿Ok? Entonces, si esa oración que tú has escogido como la primera para poder ordenar, debe contener uno de estos. Si no contiene alguno de ellos, entonces es posible que no sea la oración primera. Debes buscar otra que contenga esto. ¿Ok? En otras palabras, traducido al castellano, si tú encuentras ahí, en las oraciones de un ejercicio, una definición, automáticamente esa oración debería ser primero, porque es parte de la introducción como está acá en el esquema. Si tú encuentras una idea general en una oración, entonces esa idea tendría que ser la primera. ¿Ok? Si encuentras una etimología o una presentación también. Entonces, no te olvides, esto te ayuda a poder identificar que vas a colocar en orden. Debe, pues, hablar de un análisis del tema, debe ser una descripción del tema, debe presentar características o clasificación del tema, o simplemente una explicación del tema. Entonces, en el desarrollo, o sea, la oración 2, 3 y 4, debe contener esto: análisis, descripción, características, clasificación o explicación. ¿Ok? Y por último, la oración que vas a colocar al final de tu orden, que va a ser la conclusión al final,
Debe pues mencionar un ejemplo, debe ser la síntesis o el resumen del tema, debe ser una recomendación o simplemente una aplicación, ¿ya? No te olvides también que puedes guiarte de los conectores. En algunas ocasiones hay conectores que te van a permitir ordenar el ejercicio del plan de redacción. ¿Ok? Entonces, esta teoría te sirve a ti para poder identificar qué oración es primera, qué oración es último y qué oraciones van en el medio. ¿Ok? Bueno, de este esquema, si no, no te voy a mandar a copiar, simplemente es que he querido que me escuches lo que estoy explicando. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. Aquí sí es importante conocer, porque en el esquema anterior te hablé de criterios de ordenamiento. O sea, para yo poder ordenar las oraciones del plan de redacción, de un ejercicio de plan de redacción, debo conocer criterios. Y estos criterios son muchos. Sin embargo, voy a explicarte 4 criterios. ¿Ya? El primer criterio es el espacial. Es decir, si yo aplico este criterio. ¿Se utiliza muy poco? Sí, muy poco se utiliza este criterio. Los criterios que más se utilizan para poder ordenar un texto es los siguientes 3. El criterio temporal. Por ejemplo, si me viene a mí eh, una biografía, obviamente yo voy a aplicar el criterio temporal. Voy a partir del nacimiento y voy a terminar en su logro más importante o en el fallecimiento de esa persona. ¿Ok? Entonces aplico un criterio temporal. Por eso me aparecen fechas. Si me aparece de repente la explicación de una guerra por el tiempo, aplico el criterio temporal. Si me aparecen fechas o lugar, perdón, fechas establecidas o tiempos en cuanto a la hora, al día, entonces voy a aplicar el criterio temporal. No te olvides, si en el texto tú ves eso, ideas de tiempo, automáticamente ordénalo por el criterio temporal. ¿Ya? También existe el criterio causal. Esto quiere decir que hay una causa y hay una consecuencia. La primera oración tendría que ser, pues, la causa de un suceso. Vamos a suponer que el texto trate sobre un terremoto y primero te explican por qué sucedió, ¿ok? O un incendio, por qué sucedió. Entonces, aplicas el criterio causal. Cuando tú veas causa y consecuencia en el texto, aplicas ese criterio de causa, ¿ok? Y por último, el más usado es el criterio procesal. Es decir, si tú ves una secuencia de hechos, por ejemplo, el título es presentación de una tarea. Entonces, si es presentación de una tarea escolar, tú vas a aplicar un proceso ahí, el criterio procesal, porque primero, antes de presentar la tarea, debes realizarla. Antes de realizar la tarea, debes investigarla, luego escribirla, ¿no? Y luego recién corregirla y después presentarla. Entonces, hay un proceso lógico, obviamente, tú no puedes presentar sin antes haberla hecha. Entonces, de acuerdo a ese proceso, si se presenta un texto con respecto a esto, aplicas el criterio procesal. Lo mismo está en preparar una comida, lo mismo está en hacer una exposición, ¿no? Tú tienes que ver si se plantea la idea de poder realizar una secuencia, o sea, un proceso de hechos, ¿ok? Entonces, aplicas ese criterio. Entonces, estos criterios te van a ti a permitir saber cuál de ellos escoger cuando vas a ordenar un texto. Eso va a depender de lo que se te presente en dicho texto. ¿Ok? Ahora, pero ¿cuáles son los pasos que debes seguir? Acá dice, procedimiento de solución de un plan de redacción. Es decir, para yo poder resolver un ejercicio de plan de redacción, debo seguir estos pasos. No solamente debo conocer los criterios que están al costado, sino debo seguir unos pasos, un método. ¿Ok? A eso me refiero. El método va a consistir en lo siguiente. Primero, escucha por favor, voy a analizar el contenido de cada unidad informativa. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a leer y analizar cada oración que se te presente en el texto de la forma en que aparece. Olvídate del orden. Vas a leer oración por oración y vas a analizar el contenido de dicha oración. ¿Ok? Al analizar el contenido de dicha oración, de una por una, al leer de manera como está, como se te ha presentado, tú vas a tener ya una idea general de lo que trata el texto. A pesar de que esté desordenado, tú vas a ver de qué trata. Más el título que te va a permitir guiarte, vas a poder, pues, tener una idea general de lo que trata el texto. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? De esa manera, tú ya vas a tener nociones de cómo podrías empezar. Vas a tener nociones de cómo podrías continuar y cómo terminar ese orden. Si tú de frente quieres ordenar sin leer las oraciones, se te va a hacer más complicado. Primero lee oración por oración, analiza el contenido de cada una de ellas y ya vas a tener una noción más amplia.
¿ok? Una vez que tú hayas hecho eso en el primer paso, viene el segundo paso de este método, que es identificar la frase inicial y la frase final del texto. Es decir, vas a buscar con qué oración terminar y con qué oración finalizar. Eso es lo importante. Lo del medio viene después. Busca con qué oración empezar y terminar. Para que tú sepas con qué oración empezar, no te olvides del esquema anterior que puse. El esquema anterior decía que la oración que me va a permitir a mí poder terminar, poder empezar, perdón, aquí, retrocedo, la oración que me va a permitir a mí poder comenzar sería una oración que sea de introducción, es decir, una oración que presente algún antecedente, alguna presentación del tema, alguna etimología, alguna definición del tema, que es lo que más viene, alguna causa o simplemente una idea más general. Cuando yo haga eso, cuando yo identifique esa oración que tenga alguna de esas ideas, es posible que esa oración sea la primera, ¿ok? Y luego me voy a la parte final. Busco la oración con la cual puedo terminar. Siempre va a haber indicios en cada ejercicio que me van a permitir identificar la frase inicial, identificar la frase final, ¿ok? Ese sería el segundo paso del método. Y el tercer y último paso va a ser ordenar las oraciones que sobran. Si son 4, hay 2 que tienes que ordenar. Si son 3, si son 5, perdón, hay 3 que debes ordenar. Y ya te vas a guiar a partir del contenido del texto. No te olvides que tiene que ser siempre una secuencia deductiva, de lo más general a lo más específico. Ahí aplicas el criterio, el que está al costado, ¿verdad? En el paso 3 de este método aplicas el criterio. El espacial, el temporal, el causal o el procesal. Va a depender de la información que venga, pues, en el texto. ¿Ok? Bueno, joven, copia esta información, toda esta diapositiva, toda la diapositiva, cópiala, por favor. Si es posible, cópiala así como está en esquema, ¿ya? Ya que la información es muy corta. Por favor, te voy a dar unos minutos y luego seguimos avanzando. ¿Ok? Bueno, joven, ahora vamos a analizar un ejemplo rápidamente antes que se corte y luego de que salga de la... se corte, vuelves a ingresar por el mismo enlace, por favor. A ver, vamos a realizar el primer ejercicio en base a lo que hemos mencionado anteriormente. Mozart. La idea del título ya me da que van a hablar de una biografía del autor. En este caso, Mozart es pues un músico, obviamente, ¿no? Vamos a ver qué nos dice del texto. Tuvo un estilo melódico, armonioso y muy lírico. Aquí nos están mencionando pues el estilo que tuvo en la música, ¿no? Recibió educación musical de su familia, es decir, que la familia influenció sobre de cómo él debería, mejor dicho, de cómo él llevó la música, a la familia como primer influyente en su vida musical, ¿no? Su legado comprende óperas, sinfonías y conciertos. Es decir, que la gente que ahora en el siglo XXI, en el siglo XX, realiza óperas, sinfonías y conciertos, es porque se basa en lo que Mozart ha hecho. O sea, Mozart ha dejado eso para el futuro. ¿Ok? Existe influencia de Mozart en la música contemporánea. O sea, Mozart sigue influenciando, es lo que nos plantea el texto 4. Y por último, en el texto 5 dice Mozart, uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Nació en Salzburgo en 1756. Después de haber leído todo esto, yo tengo que identificar, como dice el método, la primera oración y la última oración. Yo me doy cuenta por lógica me doy cuenta que la oración que me va a permitir a mí comenzar a ordenar el texto va a ser la oración 5, ya que tiene, pues, habla del nacimiento, ¿verdad? Habla del nacimiento. Y la oración que a mí me va a permitir ponerlo al último sería, pues, que Mozart está, pues, influenciando en la música contemporánea, ¿no? Porque nos está hablando ya de la actualidad. Por lo tanto, la 5 y la 4 lo voy a colocar al primero y al final, ¿ok? Solo me quedaría ordenar la 1, 2 y 3. Y si yo aplico un orden cronológico, un orden causal, ¿ya? Me voy a dar cuenta que el orden sería pues 2, 1 y 3, ¿no? Y el texto diría de la siguiente manera. Mozart, uno de los grandes artistas de todos los tiempos, nació en Salzburgo en 1756. Recibió educación musical de su familia, tuvo un estilo melódico, armonioso y muy lírico. Su legado comprende óperas, sinfonías y conciertos.